Mancha, y gracias por acudir esta tarde tan complicada de Semana Santa a una nueva entrega del ciclo de conferencia Voces de Mujeres, Sabiduría y Poder. Es un ciclo con el que queremos poner voz a algunas de las muchas mujeres silenciadas a lo largo de la historia, y es un ciclo que está organizado por la Biblioteca de Castilla-La Mancha en colaboración con la oficina de la UNESCO en Getafe. Esta tarde vamos a poner voz a un colectivo de mujeres, creo que son las que han luchado cara a cara con lo peor de la enfermedad, pues no en vano ellas son las que atienden a los pacientes en su domicilio, y que sin embargo su trabajo ha sido raramente reconocido. Son las enfermeras visitadoras, como ustedes ya saben. Esta figura de las enfermeras visitadoras es regulada hacia los años 30 del siglo XX, 20 años, casi 20 años más tarde, que lo fue la regulación de las enfermeras de hospital, sobre las que se legisló en 1915. Y esta diferencia en el tiempo era por un motivo, entonces, entendido como muy sencillo. Se daba por sentado que la capacidad innata y gratuita de la mujer para cuidado familiar y su tendencia a la caridad cristiana hacían innecesario regular la asistencia domiciliaria. Habría que esperar casi 20 años para que durante la Segunda República se acabara legislando sobre la figura de la enfermera visitadora. Me he permitido revisar en las redes alguna información por poner un poco en contexto de qué estamos hablando, y espero que hacerlo bien con el permiso de nuestra docente. Me gustaría mencionar que su historia arranca en el primer siglo de nuestra era con Febe, diaconisa de las primeras comunidades cristianas que visitaba a los enfermos en su casa y que es considerada como la precursora de la enfermería comunitaria, que digamos que es la especialidad de la enfermería que atiende la asistencia domiciliaria y la atención a la familia. Le siguieron la figura de las beguinas, o en España conocidas como beatas, diferentes órdenes religiosas que se dedicaron al cuidado domiciliario de enfermos, y muchas mujeres de cualquier condición social que con mayor o menor preparación como enfermeras colaboraron en situaciones puntuales y difíciles, como eran los conflictos bélicos de Marruecos, de los que ya nos informó Mercedes en una conferencia anterior, y en obras de calidad. Así, esa figura de asistencia domiciliaria fue avanzando hasta llegar a las enfermeras visitadoras puericulturas surgidas en 1926. Pero yo solo les doy unos detalles para marcar el tema de la conferencia de esta tarde, porque para hablarnos de ello viene Mercedes de Dios Aguado, a la que le agradezco su presencia esta tarde entre nosotros. Mercedes es enfermera de atención primaria, tiene un extenso currículo que nos va a desgranar la otra persona que me acompaña a la mesa. Ella es Maile Coto, poseedora también de una amplia formación y un amplio currículo, que es docente de la Universidad de Castilla-La Mancha, compagina esta labor con su cátedra en la UNESCO, con la coordinación de proyectos culturales para esta institución, y es la coordinadora del ciclo Voces de Mujeres, del que estamos en la sesión de esta tarde. Así que le cedo la palabra a las expertas. Muchísimas gracias, Marilo. Bueno, Mercedes de Dios Aguado es enfermera de atención primaria de Toledo, tiene un máster en bioética, es especialista en perfusión cardíaca, es enfermera especialista en familia y comunidad, es investigadora del grupo ISAGED-EPB, que es España, Portugal, Brasil, y al mismo tiempo también es investigadora del grupo ENDOCU, Enfermería, Dolor y Cuidados. Tiene muchísimas investigaciones y muchísimos artículos publicados, tales como, voy a señalar algunos: enfermera visitadora, modelo vanguardista de cuidados de salud en España, el modelo asistencial de vanguardia de enfermería de salud pública en España. Yo he tenido el honor que Mercedes ha publicado conmigo también artículos, entre ellos Reinas y nodrizas, mujeres indispensables en la dinastía del Rey Sol, 1540 a 1580. También hemos publicado un capítulo que tuvo muchísimo éxito en un congreso que se llama La teoría de los humores en el medioevo y la construcción del estereotipo femenino, una mirada panorámica. Y lo último que hemos publicado juntas, Las matronas en ciencias de la salud como fenómeno sociocultural, legislación, formación y salud, de los siglos XV al siglo XVIII. Pero para hablarnos de las enfermeras visitadoras, esta gran investigadora que tenemos hoy el honor de escuchar. Así que les cedo la palabra a ellas
y muchísimas gracias por vuestra visita. Gracias. Muchas gracias. Vamos a levantarnos para Sí. dejar la regla. Adelante, Mercedes, gracias. Muchas gracias a la biblioteca y sobre todo a mí, a Milo y a mí, por habernos invitado al grupo Isager a presentar nuestra investigación. Una de las pasiones que tenemos es la historia, porque como venimos hablando en las diferentes charlas que se dan aquí en este tipo de conferencias, la historia no está bien escrita. De momento tenemos muchas lagunas y hay un gran desconocimiento en muchísimos campos, incluido el campo de la enfermería. El campo de la enfermería, la historia de nuestra profesión, es verdaderamente una desconocida. Tenemos unas determinadas pinceladas, pero cada vez que investigamos descubrimos nuevos documentos que nos hacen enredarnos en decir, voy a descubrir, voy a investigar un poquito más. Bueno, pues el hecho de estar investigando ha dado pie a que descubramos la enfermera visitadora, que es una figura esencial en nuestra profesión y que realmente es una gran desconocida. Para hablar de la enfermera visitadora, he puesto otro subtítulo que es el cuidado holístico de la persona entre 1920 y 1940, que fue realmente cuando estas enfermeras estuvieron presentes en nuestro país. ¿Cómo he estructurado la charla? Pues he puesto un contexto histórico, estoy hablando de filantropía, beneficencia y caridad, que todos saben y conocen que es la obra culmen de Concepción Arenal. Vamos a hablar un poquito del contexto político del siglo XX, por supuesto, cómo surge la enfermera visitadora y unas conclusiones. Después les he puesto una pequeña parte de la bibliografía que he utilizado, pero hay más de 50 artículos que hemos revisado para poder hacer esta comunicación. Entonces, ¿qué contexto histórico partimos para que haga falta crear una figura como la enfermera visitadora? Partimos de la segunda mitad del siglo XIX y en el siglo XIX lo que se estaba produciendo es la revolución industrial. ¿Qué hacía la revolución industrial? Generar muchas empresas, muchas fábricas donde era necesaria una mano de obra. Esa mano de obra, ¿de dónde surgía? Pues de gente que venía a las grandes ciudades a trabajar. ¿Dónde se alojaban? Pues en pequeños suburbios, en zonas que hemos llamado y que se pueden ver en cualquiera de las ciudades industriales, focos de chabola. Son los suburbios. ¿Qué es lo que pasa? Pues estas personas que al desarrollo industrial que se estaba produciendo les hacía vivir de una forma hacinada en los suburbios. Recordemos que el alcantarillado en las ciudades entra en 1900. A la segunda mitad del siglo XIX no teníamos alcantarillado. Vivían en cualquier cosa que me diera cobijo en el suburbio de la ciudad. Con lo cual podemos ver que las condiciones de vida eran extremadamente difíciles y muy duras. Con lo cual estas personas vivían jornadas extensísimas, interminables, que por un pequeño sueldo que no les llegaba a fin de mes, trabajaban infinito. Si nos hacemos una idea, estas personas a día de hoy podríamos ponerles un título, podríamos decir, lo dejaremos para el final. ¿Qué eran los suburbios? Pues eran unos entornos totalmente deshumanizados, eran unos entornos insalubres. Recordemos que tuvimos en Europa 5 epidemias de cólera, y el cólera era una pandemia, con lo cual podemos retrotraernos 3 años atrás y vemos en qué condiciones vivían estas personas. ¿Esto qué quiere decirse? Que en esas zonas la morbimortalidad era importantísima. ¿A consecuencia de qué? De las enfermedades infecciosas. Porque si no tengo buenas condiciones de vida, no tengo buena higiene y no tengo una salubridad del entorno,
las infecciones han encontrado su caldo de cultivo. Con lo cual estas personas vivían en unas condiciones de extrema pobreza y surgió lo que se llamó pauperismo. El pauperismo lo formaban los pauper. ¿Y quién era un pauper? Podría ser cualquier niño o niña que fuese huérfano, cualquier mujer viuda o cualquier hombre que fuese viudo porque estaba desamparado. No podía permitirse el lujo de ir a trabajar y dejar a la prole. Podría ser alguien que había sido trabajador toda su vida, pero como no tenía ningún tipo de seguro, a la vejez tampoco lo atendía nadie. Entonces, las personas de clase social baja, que además vivían en los suburbios y que tenían unas condiciones de vida, dificilísimas, les hacía ser pobres. Podemos ver aquí que las fotografías no están cogidas al azar. Aquí son un grupo de mujeres que pone aquí trata de blancas, el comercio de los cuerpos para la sexualidad, la prostitución, la absenta como medio de evasión, el opio y el alcohol fueron otros de los grandes males que tuvo esta población. Si nos retrotraemos a este tiempo, vemos que hay mucho consumo de drogas, vemos que cada 2 por 3 estamos hablando de si las violaciones y las no violaciones, vemos que hay masas de gente que no están bien cuidadas. Esto ya estuvo denunciado en el siglo XIX, a finales del siglo XIX. No todas las personas eran ignorantes a esta situación. ¿Quién es una persona que defiende muchísimo a este grupo de poblacional? Concepción Arenal. Todos en nuestra mente tenemos a Concepción Arenal asociada a una profesión, la tenemos asociada a derecho, pero realmente Concepción Arenal es una persona que no se le puede calificar porque fue abogado, porque fue enfermera, porque puede ser trabajador social, porque es precursora de muchísimas cosas. Su pensamiento es tan importante en aquella época que podríamos decir que vivió 200 años antes, o que sus ideas no hemos seguido poniéndolas en práctica. Una de las dos cosas ha pasado. Entonces, esta mujer denuncia todas esas situaciones que se viven y, como bien ha dicho Mariló, el cuidado de las personas lo ejercían las mujeres sin ningún tipo de conocimiento. Y el estereotipo que hay de enfermera en aquella época es la enfermera que dibuja Dickens en uno de sus libros. Y entonces es la enfermera alcoholizada, esta enfermera descuidada, es una enfermera que no tiene ningún tipo de conocimiento, porque ¿a qué persona contrataban los adinerados y los acaudalados? A aquellas personas que tenían necesidades y que iban a estar haciendo el cuidado de una persona en las condiciones más extremas. Entonces, eran las personas que le limpiaban, eran las personas que hacían servicio, eran un conjunto de muchas cosas, y entonces le decían la enfermera. Pero esta mujer, Concepción Arenal, dijo, no, aquí tenemos que tener leyes, porque se han instaurado leyes, y la ley de beneficencia lo que decía es que había que proteger a las personas más vulnerables. No solo las debemos de proteger, sino que además tenemos que formar a gente que puedan cuidarlas. Y por eso les he puesto este texto, que a mí me parece impresionante. Ya sabemos que las leyes solas no lo pueden todo, ni aún mucho. No obstante, algo se haría con lo que la ley dictase reglas higiénicas para la construcción y para la habitabilidad de viviendas, relevando de la obligación legal de pagar el alquiler al inquilino de una casa bajo un punto de vista de higiene que no tuviera unas condiciones legales. Quiere decirse, si vivo en unas condiciones de chabolismo, ¿cómo encima me va usted a hacer que pague yo X dinero? Porque si los comestibles averiados se tiran sin indemnizar al vendedor, antes penándole,
¿Por qué ha de ser obligatorio el pago de habitaciones que solo por ignorancia no se califican de tan perjudiciales como los alimentos malsanos? Estaba diciendo, pero ¿cómo estas personas que trabajan de sol a sol encima van a tener que pagar por unas condiciones de vivienda que son infrahumanas? Pues lo podemos cambiar al siglo XXI y nos damos la contestación. Pero es que fíjense, dice, toda voz que se levanta no escucha a otra que le conduce arriba, se convierte en voz de mando. No está bien que la virtud pase tan callada, que ni aun se sospeche que existe, y que entregue la conciencia pública a la dictadura de la maldad. Quiere decirse, cuando levantaban la vez, ¿qué le decían a esta mujer? ¡Buah! Ya estará Concepción Arenal dando la lata. ¿Qué le podrían decir? ¡Buah! Ya está esta mujer diciendo, bueno, que aquí no tenemos unas condiciones adecuadas. Esta mujer, es verdad, vivía que era una clase social elevada y se codeaba con gente que era bastante importante. Entonces, Concepción Arenal entra en contacto con personas como pueden ser de la realeza, que ya en la otra conferencia de las enfermeras en misión humanitaria hablamos de Victoria del Cozo. Esta mujer es la reina por ser esposa de Amadeo de Saboya. Estas personas traen nuevas ideas de Europa y se instalan en España. Y Concepción Arenal consigue de esta mujer que, al pasearse por los alrededores del palacio, descubre un montón de personas que están haciendo un trabajo muy ingrato, que son las lavanderas. Pero no solo son las lavanderas, sino las lavanderas con sus hijos y los niños pululando sin ningún tipo de educación. ¿Y qué es lo que hace esta mujer junto con Concepción Arenal? Fundan el primer asilo de cuidado de los niños mientras los padres están trabajando. Podríamos decir que pone en práctica esa ley de beneficencia y dice, no, los niños tienen que estar al cuidado y tienen que estar vigilados. No solo hace eso, sino que funda un hospicio para niños y niñas de desamparados, que son donde van a ir las nodrizas a darles alimento, con una serie de premisas y con unos valores que tienen que tener las nodrizas y unos parámetros de salud. Pero además invierte el dinero en dar comida y alimento a los más pobres. Se llama la sopa económica, que es lo que es a día de hoy los albergues. No solo se alía con la realeza, sino que a través de una donación a amigos de los reyes de Saboya ceden 125.000 pesetas de la época, que serían como 125 millones de euros ahora, y forman una constructora que lo que va a hacer es crear habitaciones, casas que podrían ser como las casitas aquí del poblado obrero, que tienen unas condiciones dignas, donde tienen una confort, tienen una habitabilidad buena, donde existe higiene, donde las condiciones son adecuadas y donde estas personas van a poderse desarrollar. Ellos van a pagar un pequeño alquiler conforme al sueldo que ellos ganan. No solo se alía con la realeza y hace esto, sino que durante toda su vida, gracias a personas como Juana de la Vega, que era dama de honor de Isabel II, Jesús de Monasterio, gran compositor de la época, Francisco Giner de los Ríos, fundador de la Institución Libre de Enseñanza, José Olazaga, igual, miembro de la institución, Ángela Pérez de Barradas, esta mujer fue la duquesa de Medinaceli y fue la mujer que es presidenta de la Asamblea Suprema de la Cruz Roja. Entonces, a través de los impulsos que vienen de Europa, de cómo se tiene que cuidar a la persona vulnerable, es capaz de poner en práctica todos sus conocimientos. ¿Y qué decía esta mujer? Si se han dado cuenta en las fotos anteriores, pone la educación de la mujer, que es lo que dice. Si educamos a los más vulnerables, si educamos y
elevamos su capacidad de conocimiento, las personas no tienen por qué robar y no terminarán en las cárceles. Recordemos que Concepción Arenal fue visitadora de cárceles y allí lo que observaba es que había una cantidad de gente que estaba preso simplemente porque había robado para comer. Entonces, todo eso, ¿qué era lo que hacía? Volvía a tener a niños huérfanos, volvía a tener a madres desamparadas, volvía a tener a mayores desamparados. Luego, si lucho contra eso, a lo que estoy luchando es contra el pauperismo, contra la pobreza. ¿Qué es lo que hace Concepción Arenal? La filosofía de la enfermería comunitaria. Hace el manual del visitador del pobre. ¿Y qué es lo que te dice? ¿Cómo tienes que ir a una casa? No tienes que ir a juzgar, tienes que ir a solucionar. ¿Dónde encuentras una deficiencia? Ataja esa deficiencia. Si es educación, intenta que esos niños tengan una educación. Si es falta de conocimientos nutricionales, enséñales a que tengan ese aporte. Si es falta de higiene, enséñales a que se puedan cuidar. Si es que tienen que cuidar a alguien que está encamado, ayúdale y enséñale a cuidar. Estas ideas novedosas son lo que vimos en la otra conferencia, que surge la profesión de enfermería, pero como una enfermería profesionalizada, donde antes solo la daban las órdenes religiosas, pero ella insiste en que las mujeres bien formadas pueden dar los mismos cuidados que están dando las órdenes religiosas. Esto, que es el contexto social, lo tenemos que ver también con un contexto político. En la segunda mitad del siglo XIX, España, su motor económico fue la agricultura. El eje político estaba en Madrid, el eje industrial estaba en el País Vasco y estaba en Cataluña. Pero ¿qué era lo que pasaba en aquella época? La tensión política era extremadamente alta. Siempre había disputas y guerras por el trono. Bien las guerras carlistas, bien las disputas de sucesión al trono, bien que fuese Borbón o fuese Amadeo de Saboya. Teníamos unas tensiones políticas mezcladas con una administración del Estado que estaba obsoleta. Estaba totalmente obsoleta. Pero es que había una estructura caciquil y endogámica que no le permitía, bajo ningún concepto, renovarse. Claro, porque pasaban los cargos de padres a hijos. Luego, en 1898, el caos político y la pérdida de las colonias en España hizo que todo saltase por los aires. Luego teníamos una sociedad paupérrima y teníamos unas circunstancias políticas nefastas. Vemos que la tasa de mortalidad en aquella época era del 500%. Luego, queremos decir que si nacían 500.000 niños y se morían 500, podríamos decir que si teníamos prostitución, a raudales. Si los pobres andaban por las ciudades, no teníamos unas condiciones para nada adecuadas. Algo tenían que hacer, algo habría que hacer. Y cuando llega el siglo XX, con el reinado de Cristina de Habsburgo, se empiezan a hacer determinadas políticas que cambiaran aquellas circunstancias, porque ya peor no podíamos estar. Entonces, se cambia la política sanitaria y en 1904 se crea la Institución General de Sanidad, una entidad que elabora los reglamentos de higiene y los deberes que tienen que tener los funcionarios. O sea, yo que no estoy aquí trabajando porque me ha pasado el puesto mi padre, que era marqués, que era conde, y yo aquí estoy pasando el tiempo. En 1925 el estatuto, se reguló el estatuto y el reglamento de la sanidad, que es lo que marca que en cada pueblo tiene que haber un practicante o una matrona o alguien que dinamice y que controle las enfermedades que tiene esa población. Entonces, 1904, 1925, esas personas tenían que estar tituladas. Y la crisis sanitaria que teníamos nosotros asociada a la pandemia de la gripe que se vivió,
obligó a las autoridades a generar campañas de vacunación. Teníamos que proteger a los trabajadores porque no podían estar trabajando de sol a sol. ¿Esto qué nos dice? Que se promulga en 1900 la ley de accidentes. Esto es un hito, porque aquí lo que se le obliga al patrón es que, oiga, yo voy a estar trabajando, pero si tengo un accidente, usted me va a tener que pagar a mí una indemnización. Nos recuerda ahora la ley de seguridad que tenemos, pero fijaros, pero viene de 1900, es que es muy moderna. En 1900 la ley Dato dice que los niños no pueden trabajar por debajo de los 10 años, porque teníamos niños trabajando como las imágenes que salen ahora de Bangladesh, igualito, estábamos igualitos. Y en 1919 se crea el retiro obrero, quiere decirse que le van a pagar una pequeña jubilación a las personas por haber trabajado, porque si no, ¿de qué viven los ancianos? Estoy trabajando toda la vida para una industria, ¿cómo vivo? Entonces, esto fue un hito. Pero también tuvimos que cuidar a la mujer trabajadora, porque la mujer trabajadora, si no la cuidábamos, si no vigilábamos su embarazo, si no cuidábamos de su lactancia y si no cuidábamos una serie de condiciones, la miseria hacía que la mujer tuviese que prostituirse, no amamantaba a sus hijos y los hijos no estaban bien nutridos. Pero es que ya partía desde la propia gestación. Si no voy a las revisiones, pues teníamos unas malformaciones brutales y teníamos unos niños que según que nacían ya se morían. Bueno, estas reformas fueron importantes, pero amigos, teníamos una administración que no funcionaba. Entonces, ¿cómo lo tuvimos que hacer? En 1915, oyendo lo que ya se estaba diciendo a nivel europeo y lo que ya venía reivindicando Concepción Arenal, en 1915, y gracias a las siervas, se crea la profesión de enfermería. No solo practicante para que esté en los pueblos y matronas para que controle los embarazos, sino que se crea la profesión de enfermería. Y siempre tenemos asociada la profesión de enfermería a los hospitales, pero la profesión de enfermería también tuvo que ir a los suburbios, tuvo que estar en otra serie de dispensarios y se necesitaba que tuvieran una formación académica. Claro, esta profesión incipiente que está saliendo, mirando qué pasa aquí. Teníamos necesidad de funcionarios, porque si teníamos la administración totalmente obsoleta, teníamos que renovar inclusive a los funcionarios. Y faltaban profesionales cualificados que pudiesen trabajar con la población vulnerable. Eso lo que hizo es que se promulgasen leyes y se crease la Escuela Nacional de Sanidad. La Escuela Nacional de Sanidad, si os dais cuenta, surge en 1924. Y esta escuela lo que hace es que forma, es como si dijésemos, la especialización de todo aquel personal que se dedica a la profesión sanitaria, pero que esté especializado en salud comunitaria. Y se crean los institutos de higiene y centros secundarios de higiene rural para que ahí, en determinados puntos de las provincias, incluso en las capitales de provincia, las personas pudiesen tener una atención comunitaria. No estaban enfermos porque no tenían que ir al hospital, se tenían que hacer sus revisiones, tenían que vigilar que la ley de protección del trabajo se fuese para adelante. Era todo lo que nosotros tenemos ahora en muchísimos organismos concentrado y teníamos que tener personas bien formadas. ¿En base a qué? A los postulados que había dicho Concepción Arenal y sobre todo en su manual, el manual del pobre. El manual del pobre que dice, tenemos que llevar los cuidados a las casas, tenemos que hacer que las personas estén bien educadas, tenemos que aumentar el nivel de higiene y de nutrición, porque si no tenemos eso bien aumentado, la gente comercia con su cuerpo y se dedica a la bebida. ¿Por qué? Pues porque para evadirte de toda la pobreza que yo tengo, de alguna forma me tengo que evadir, porque si no lo siguiente es el suicidio, que por otra parte estaba muy elevado. ¿Por qué? Porque tamaño grado de frustración
satisfacción de ver que una parte de la población está muy bien, pero yo, por más que trabajo, no estoy. Pues tengo que ayudar a esas personas. La siguiente persona importante en esta creación de la enfermera visitadora fue Victoria Eugenia de Battenberg, la mujer de Alfonso XIII. Esta mujer, igual que la duquesa de Medinaceli, fue presidenta de la Asamblea de la Cruz Roja. Entonces, en aquel momento, la Asamblea de la Cruz Roja, a nivel internacional, tenía muchísimas iniciativas, porque no solo esto nos pasaba en Europa, no solo nos pasaba a nosotros en España, también pasaba en Europa. Vemos que estas mismas cosas pasaron en Londres, estas mismas cosas pasaron en Francia, estas mismas cosas pasaron en Alemania. ¿Por qué? Porque el capitalismo es voraz y lo que le interesa es producir, producir. ¿Cómo lo haga la mano de obra? Le importaba muy poco. Entonces, la Cruz Roja lo que hacía en aquellos momentos era ayudar a las personas más vulnerables. Era como si dijésemos las ONGs que tenemos ahora. Y esta mujer, en 1929, dice que hay que tener un cuerpo de enfermeras visitadoras que estén profesionalizadas, que no reciban ningún donativo y que estén remuneradas para que hagan una atención, pues como la enfermería comunitaria que hacemos ahora. Para poner eso en práctica, la persona fundamental fue Gustavo de Pitaluga. Hemos dicho que se había creado la Escuela Nacional de Sanidad y Gustavo de Pitaluga fue director de esa Escuela Nacional. Esta persona que, por otra parte, era un gran microbiólogo que había nacido en Italia, pero que vino atraído por el conocimiento que existía aquí en España, porque nosotros tenemos asociados igual a Santiago Ramón y Cajal con neurólogo, pero Santiago Ramón y Cajal realmente lo que fue un parasitólogo, un microbiólogo y que tenía una cátedra en la Universidad Central de Madrid. Y Gustavo Pitaluga fue ayudante suyo. Entonces, al estar interesado en el conocimiento del medio y en modificar las condiciones de infección que había, ellos formaban un gran tándem y la Fundación Rockefeller estaba ampliamente interesado en ellos. Al tener esas buenas relaciones y tener nosotros necesidad de formar a profesionales, lo que consiguen para la enfermería, igual lo consiguieron para biólogos, para médicos, para farmacéuticos y para veterinarios, es mandar a personas a formarse a la Fundación Rockefeller. La Fundación Rockefeller no solo tuvo participación en España, tuvo participación en Brasil, tuvo participación en Francia, en Inglaterra, en Alemania. Fue una institución que junto con la Cruz Roja potenció la salud comunitaria de muchísimos países. ¿Por qué en Francia? ¿Por qué en Alemania y en Inglaterra? Porque la Primera Guerra Mundial les dejó asolado su territorio como lo teníamos nosotros asolado con la pérdida de nuestras colonias. Entonces, ¿dónde mandaron a las enfermeras a formarse? Las mandaron a América, ¿vale?, a la Fundación Rockefeller, y a través de la Cruz Roja ya se las venía mandando a estas personas al Colegio Bedford de Londres. ¿Y por qué al Colegio Bedford? Pues porque recordemos que nuestra reina Victoria Eugenia era inglesa, entonces conocía muy bien lo que se estaba produciendo en aquel país. ¿Y qué estaba en aquel país surgiendo? Los cuidados que Florence Nightingale puso y dijo: Florence Nightingale, si formamos al personal de enfermería, si mejoramos las condiciones de higiene, vamos a mejorar cómo se tratan a los heridos de guerra, pero también cómo se trata en el mundo rural cuando esas personas vuelven. Entonces, el Colegio Bedford estaba impartiendo las clases exactamente como lo decía Florence Nightingale, y era el especialista, por así decirse, el top de la enfermería comunitaria. Entonces, les mandan a Inglaterra a que vean un contexto, una realidad. Estaban en la misma realidad que nosotros y les forman en infancia, les forman en empresas, eran las enfermeras, van a ver cómo se hacen los reconocimientos en las escuelas, cómo se hacen en las empresas, con montones de cosas.
Pero hubo una parte que fue a Inglaterra y otra parte que fue a Estados Unidos. Estas fueron las primeras personas que fueron a Estados Unidos. Y estas personas después participaron y trabajaron en España. Este es Gustavo de Pitaluga, ¿vale? Y veis que igualmente están en el mundo rural, están en las ciudades, son enfermeras comunitarias. Luego, fijaros, siguieron un curso importantísimo. Lo más importante de todo siempre era la higiene bucal, la higiene alimenticia, la higiene de todo, la higiene ante todo. Pero después tuvieron una formación en no solo ser enfermeras visitadoras en la ciudad, sino en el campo rural. Tuvieron una formación importante en bacteriología, en psicología, para intentar cambiar y llevar a ese cuidado a las personas. Porque claro, qué fácil, usted tiene que ir a la escuela, si no ha ido nunca nadie a la escuela, ¿cómo lo voy a conseguir? Que dice que tengo que dejar a mi niño que no trabaje para que vaya a formarse, y ¿cómo? Entonces, tenían que tener verdadera formación psicológica. Tuvieron que tener conceptos de organización social. Tuvieron que tener conceptos de estadística. Recordemos que Florence Nightingale la conocemos por enfermera, pero realmente su materia fue estadista. Entonces, era fundamental en aquella época si queríamos bajar la tasa de morbimortalidad. Tuvieron prácticas docentes tanto en distritos como en colegios como en industrias. Y sobre todo, les enseñaron deberes y responsabilidad de cómo atender una visita en el domicilio. Pensad que cuando alguien entra en vuestra casa, entra en lo más sagrado, en lo más íntimo, en el corazón de cada uno de nosotros. Luego, yo tengo que saber cómo actuar contigo y, desde luego, nunca tengo que juzgar y siempre tengo que ir a ayudar. Bien, pues estas enfermeras que se titularon en Inglaterra y que se titularon en América, cuando volvieron aquí, alcanzaron los puestos de máxima responsabilidad en la Escuela Nacional de Sanidad. Así, Mercedes Milá fue la persona que promocionó todo el desarrollo de la enfermera comunitaria de aquella época en todo el territorio nacional. Esta mujer es, como si dijésemos, el pilar de la enfermería comunitaria como nosotros la conocemos a día de hoy. Inés de Oyarzábal se formó en la Rockefeller. Fue tan importante los conocimientos que alcanzó que destacó como directivo del Instituto Provincial de Higiene de Cáceres. Y esta era la persona que junto con Mercedes Milá formarán aquí la Escuela Nacional de Puericultura y la Escuela de Enfermeras Visitadoras que tuvo España. Porque el manual que he puesto aquí, este manual, que no sé si lo apreciáis, pone Higiene Rural y es de Florence Nightingale. Y este manual es de 1894. Yo lo desconocía. Haciendo esta comunicación llegué a través, porque Gustavo de Pitaluga en 1932 fue el presidente de la Conferencia de Higiene Rural en Ginebra, porque todos estos conocimientos los ponían en común todos los países de Europa y a nivel mundial. Entonces, todos estos conocimientos son los que ponen en práctica estas mujeres, ¿vale? Y María Benavente Barbará es la que hace el desarrollo de todas estas instituciones. Y este documento que tenemos aquí, si os dais cuenta, habla de la importancia que es la visita a domicilio y que el pilar que tienen que seguir las personas que vayan a hacer esa visita es el manual del visitador del pobre de Concepción Arenal. Tan importante fue su figura que en 1935, cuando se funda la primera asociación de enfermeras visitadoras, a la persona que le ponen primera visitadora de España es Concepción Arenal. O sea, llevábamos 100 años casi que hablando de lo que se tenía que hacer para el cuidado de las personas
más en situación de vulnerabilidad, no abandonarlas, no exprimirlas al máximo. Y la siguiente enfermera importante es Aurora Mas de Gamide. Esta mujer es la enfermera que, aun siendo destituida en 1940 por la dictadura, esta mujer sigue su trabajo, nunca vuelve a España y presenta su trabajo en Venezuela. Es la mujer que, junto con las enfermeras que se habían formado a nivel de la Rockefeller, funda escuelas de enfermería en Chile, en Argentina, en Venezuela y entra en contacto con Brasil, si no me equivoco. Estas enfermeras prestaron su atención aquí en Toledo en los dispensarios antituberculosos, en el Instituto de Prevención e Higiene, que estaba en la plaza de Santa Leocadia, en el centro de infantil Gota de Leche, que también tuvo aquí uno Toledo, en la calle de San Ildefonso, donde está ahora la plaza de Santo Domingo el Antiguo, pues ahí estuvo nuestro centro Gota de Leche. Hubo otro en Talavera y nosotros tuvimos un centro de higiene rural donde, si os habéis dado cuenta, en la otra imagen os he dicho que este era Gustavo Pitaluga. Pues Gustavo Pitaluga consiguió que en Talavera se erradicase el paludismo. Y todas las enfermeras que se habían formado, ¿vale?, pues parte de ellas vinieron a trabajar al Centro Secundario de Higiene Rural de Talavera y fuimos un referente en aquella época. Trabajamos en las casas, se trabajó la nutrición, se trabajó la higiene, se trabajó la sífilis, se trabajó un montón de cosas y mejoramos un montón. De tal forma que si en 1898 habíamos sido una potencia arruinada, ahora éramos una potencia y un referente en salud comunitaria. Pero, amigos, ¿qué pasó? Vino la guerra. La guerra vino en 1940, los funcionarios que estaban trabajando fueron depurados, algunos quedaron y otros no. Y todos estos planes de estudio, aunque la Escuela de Enfermeras Visitadoras funcionó a trancas y barrancas hasta 1939, en 1940 se suprimen esos estudios y se suprimen esos estudios. Todas las profesiones sanitarias se llaman ayudante técnico sanitario. Luego, como conclusión, las circunstancias políticas del siglo XIX y principios del siglo XX hicieron que se profesionalizase la enfermería y se da la paradoja que todas estas mujeres trabajaron la familia, trabajaron a la persona. El cuidado holístico no es ni más ni menos que cuidar a la persona en todas sus dimensiones, las cuidaron con un rigor científico, le hicieron cercano, ellas fueron las que fueron capaces de transportar la ciencia a un conocimiento más llano para que las personas lo pudiesen entender. Fueron las personas que pusieron en práctica todas las campañas de vacunación, tanto de varicela, de viruela, de poliomielitis. Estas personas fueron las que realmente inyectaron en nuestros familiares la importancia de vacunarse, que nos perdura a nosotros en el tiempo, la importancia de cuidar nuestro entorno, la importancia de nuestros hábitos de higiene, de no saltarnos ninguna revisión. Pero paradójicamente eso se volvió en su contra, ya que durante muchísimos años esa especialización del cuidado no fue bien valorada y consideraron que la enfermera pues solo era un mero ayudante del médico. Pero sin embargo la enfermera visitadora lo que hizo fue transitar en un cuidado de beneficencia, filantropía y caridad hacia un cuidado holístico con rigor científico y sobre todo ejecutado de una forma muy humana. Esta es la bibliografía que hemos encontrado. Seguramente que cuanto más investiguemos, más vamos a encontrar, porque nosotros, por así decir, es muy nuevo la investigación en enfermedades
y sobre todo darle valor, porque enfermería nunca fue una ayudante técnico sanitario. Enfermería siempre fue una profesión universitaria con formación académica. Y muchas gracias por vuestra atención. Espero que os haya gustado y la verdad es que a mí me apasiona porque estas mujeres, yo cuando leo, veo que es que hacen lo mismo que hacemos nosotros. Ahora mismo, el pauper lo podemos decir que es la persona inmigrante. La persona inmigrante, cuando entra en los centros, pues aunque nosotros somos una profesión sanitaria, pues sufren violencia institucional. Hay personas que no, simplemente por el mero hecho de ser inmigrante, le cuesta muchísimo trabajo encontrar un médico. Cuando ha alcanzado el médico, pues pueden pasarse dos cosas. Que el médico pueda ser muy empático o que pueda ser poco empático. Se puede dar la paradoja de que se encuentre un médico muy empático, pero a lo mejor la enfermera no es nada empática o sí que es muy empático. Entonces, tienen que ir pasando una serie de baches muy importantes. Y os puedo asegurar que lo de las casas de caridad que construyó esta mujer me ha recordado muchísimo a una familia que yo tuve que atender este verano, donde venían dos niñas pequeñitas y lo que os voy a decir no me lo estoy inventando. Por el manillar de su carrito iba andando tranquilamente una cucaracha. Y yo cuando le vi aquello, bueno, pues dije, oye, este es un bicho seguramente que está, pero le pregunté al señor, oiga, ¿usted en qué casa vive? Pagaba 500 euros por una habitación con humedad y que no tenía limpieza. Evidentemente, directamente le mandamos al trabajador social y lo cambiamos de casa. Luego, ¿no nos recuerda aquello que dijo Concepción Arenal, que tendríamos que hacer cumplir las leyes y que si los alimentos están mal, yo veo que eso está caducado, lo tiro, ¿verdad? Y no me va a decir el señor de la tienda, oiga, que me ha tirado usted los huevos caducados. Le diré yo, oiga, pues ahora es que le voy a poner usted una multa. ¿Cómo podemos consentir que haya gente que tenga que vivir en una condición de extremada pobreza en el siglo XXI? Y por eso decía que cuando uno alza la voz, ¿vale?, lleva la contraria y molesta a muchísimas personas. Siempre que se le lleva la contraria a alguien, molesta muchísimo. Pero ¿por eso nos vamos a callar? No. Tendremos que hacer valer que todos queremos vivir en unas condiciones dignas. Porque ¿de qué sirve que nos vacunemos aquellas personas que tenemos dinero si tenemos una masa de pobreza que no la vamos a conseguir erradicar? Luchemos para que todo el mundo tenga vacunas, para que tenga unas buenas condiciones de higiene. Y entonces es que cada vez que investigo en la segunda mitad del siglo XIX, digo, madre mía, si es que tendríamos que ir a darles una clase de historia a algunas personas muy importantes, de muchos países, no solo de España, en Europa, lo vemos en Europa cada día. Entonces, no nos dejemos comer por el capitalismo, busquemos una sociedad mejor, por lo menos para nuestros hijos. Nosotros ya la hemos vivido. Dejemos una sociedad, a lo mejor no mejor, pero por lo menos igual de buena que nosotros hemos vivido. Hay otro, ¿eh? Para vuestra reflexión. No sé qué pensáis. Es que nos quedamos con ganas, yo creo, de que siga usted hablando. No, que digo que me conocía todo esto, me conocía la historia. Es más, pensaba que la enfermería comunitaria incluso había sido en Cuba, que había tenido mucho, que era, en Cuba había surgido un movimiento importante de salud pública, se iba el que podía a estudiar a Cuba. ¿Y por qué? ¿Por qué Cuba? Porque Cuba, Pues también
porque Gustavo Pitaluga fue desterrado. Porque Gustavo Pitaluga, de la Fundación Rockefeller, él tenía muchísimo peso. La Fundación Rockefeller, cuando nosotros tenemos nuestra guerra civil, hizo así y dijo: no puedo proteger a todas las personas, y lo dejó en la estacada. Se tuvo que ir. ¿Y dónde fue? A Cuba. ¿Dónde desarrolló todo su conocimiento? En Cuba. ¿Y por qué es el modelo cubano tan importante en salud comunitaria? Porque es la réplica de nuestro modelo comunitario que habíamos puesto en la primera mitad, hasta 1940. Habíamos sido una potencia mundial y ese modelo sanitario se transportó a Cuba. ¿Y por qué surge la conferencia de Alma-Ata, que es el pilar de la salud comunitaria, que dice salud para todos en el siglo XXI? No lo consiguieron. Vamos por buen camino, pero si no nos quitan la seguridad, ¿no? ¿Por qué lo hicieron? Pues porque se fijaron en el modelo cubano que ya se había estado extendiendo en aquella época. Por eso la sanidad cubana es tan importante, porque dice que si tenemos la masa de la población bien atendida, no tendremos que tener muchos hospitales y la tecnología será la justa. Sin embargo, ¿qué es lo que hace el modelo americano? Que una vez que se extinguió la actuación de la Fundación Rockefeller a nivel de promoción de cuidados, ¿cómo lo estaba haciendo? Pues el modelo americano es todo lo contrario. Tengamos muchos hospitales para cuidar tecnológicamente, pero poco salud comunitaria. A día de hoy la salud comunitaria en Estados Unidos es muy pequeñita y sin embargo les gusta un sistema de salud basado en los seguros, basado en la tecnología y basado en los hospitales. ¿Y cuál es nuestro modelo? El modelo europeo: salud comunitaria y poco hospital. Todo lo contrario. Eso es lo que propugna la Organización Mundial de la Salud. Una salud para todo el planeta, donde si tengo unas buenas condiciones, la gente no va a migrar. ¿Vosotros creéis que si en el siglo XIX, si los trabajadores del campo hubiesen estado bien pagados y no hubiesen estado explotados por los grandes patronos, en los latifundios, en unas condiciones pésimas, hubieran ido a las grandes ciudades? No. Si los inmigrantes que nosotros tenemos en sus países tuviesen unas buenas condiciones de vida, ¿vendrían aquí? No. Si nos indagamos en las historias de cada una de las personas, porque no son inmigrantes, son personas, y si los miramos con las gafas y con el foco y observamos cada uno de sus detalles, creo que ninguno vendría a Europa. Lo que le pasa es que les venden, pues como a los campesinos: vete a Bilbao, que se vive muy bien, pero no te cuentan en qué condiciones. Vete a Bilbao, que ganan muchísimo dinero. ¿Pero a costa de qué? De perder la vida. Vete a Europa, pero si primero tengo que cruzar el charco, si no me muero, pues me puedo quedar en mitad del campo, o en mitad del mar, o en unas condiciones deplorables. Es que estamos en la misma. Tenemos que defender la medicina social. ¿Cómo ves ahora? Bueno, te voy a hablar de lo que veo yo. ¿Qué dices tú? Yo creo que está habiendo un retroceso en la atención. Sí. Se están cargando la atención primaria. Sí. La están cargando, claro. Sí, nos están vendiendo el modelo americano. Ahí está. Hágase usted un seguro. Sí. Hágase usted un seguro, porque es que, mire usted, es que en la atención primaria no le atienden. No te hagas ningún seguro. Defiende la atención primaria. Porque el seguro, lo que te está haciendo, por supuesto, es que el seguro, como los bancos, yo los llamo que te dan paraguas cuando no llueve. Porque cuando llueve no tengo paraguas. No, te enseñan la letra chiquitita. Exacto. Entonces, los seguros, como los bancos, cuando yo no tengo necesidad, tomo bonito. Mira qué paraguas tengo, precioso. Te voy a atender, maravilloso.
Pero cuando muchas personas demanden, es que no tengo rabo para todos, yo no te dije de que iba, y ya te ponen la letra pequeñita. Entonces va a haber seguro de primera y seguro de segunda. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando una aseguradora tiene un paciente que por mucho tiempo lo tiene que poner una medicación, lo tiene que dar una asistencia? Bueno, pues esto, como lo que me pasó del verano, pues cuando una persona tiene que estar en cuidados intensivos por más de 2 meses, la compañía aseguradora le dice: no, ya no le podemos financiar, tiene usted que ir al seguro, y te lo devuelve a la seguridad social. Entonces, no entremos en la trampa que nos están vendiendo los seguros como el que vende rosquillas. No. Defendamos lo que hemos conseguido entre todos durante mucho tiempo y no permitamos que se nos quite nuestro nivel de asistencia que hemos tenido. Si tardo en que me atiendan, reclamación. Oiga, que no me puede usted poner 25 días para que me vea el médico. Oiga, que no me puede usted poner 25 días para que me vea el pediatra. Oiga, que tengo fiebre, me tendrán que atender. Cuantas más reclamaciones tengamos, más harán que se contraten personas. Porque vosotros creéis que si la oferta de trabajo fuese buena en este país, se iban a ir enfermeros, médicos, auxiliares, farmacéuticos, veterinarios, etc., al resto del mundo. ¿No veis que nos estamos descapitalizando? Formamos grandes profesionales con unos criterios muy buenos y hacemos como nos pasó con Picaluga. Como no lo quisimos, la mandamos a Cuba. Mira Cuba qué buen sistema de comunitario tiene, y nosotros nos costó 40 años en volver a recuperarlo, o 40 años. Ya lo está pasando. Así que no os dejéis engañar. Pero lo peor de todo es que en Estados Unidos, digo porque es mi sociedad, no solamente es la cultura del seguro médico, es también la cultura de la élite, porque hay élites que no pagan seguro médico y tienen una atención primaria asegurada de por vida. Y estoy hablando en el área de los militares. Los militares no te pagan seguro privado. Y sin embargo, solamente por el hecho de haber hecho una carrera militar de tantos años, X número de años, ellos tienen garantizados los mejores hospitales. Ellos tienen garantizado el Mount Sinai, ellos tienen garantizados los mejores hospitales alrededor del mundo, no solamente en Estados Unidos. O sea, ellos te viajan con una tarjeta y con una cartera de servicios garantizados de por vida. Y lo digo porque soy hija de un militar de carrera y mi padre y mi madre, mi padre tiene 80 años y cuando mi padre viaja, por ejemplo, aquí, cuando vienen aquí a España, ellos saben ya, mi padre sabe ya que si él tiene algún problema, sabe a qué hospitales tienen que ir pagados por el gobierno de Estados Unidos. O sea, ellos solamente lo que tienen que hacer es dar un número que ellos tienen, eso se llama un D-shirt, ellos dan un número y automáticamente la factura va al Ministerio de Defensa de Estados Unidos. No, lo que te está diciendo, No, las élites, Claro, hay, ¿qué te está diciendo? hay personas que no tienen que pagar este seguro médico. O sea, hay otras personas que sí, el trabajador medio de Estados Unidos, para tener una atención primaria buena, si se puede calificar de buena, porque el sistema de salud de Estados Unidos deja mucho que desear, la realidad, pero para tener una atención buena, pues tiene que pagarlo, tiene que pagar, y el problema viene también las guerras que hay entre las aseguradoras. ¿Quién da más? Pero que al final tampoco da más. O sea que esto es un negocio totalmente. Tenemos el sistema de beneficencia que se llama el welfare, que en realidad el welfare, ir al welfare es asegurarte la muerte en el acto. Porque es que hasta que te atienden, hasta que tienes, que es el problema que hay. El problema que hay con los inmigrantes en Estados Unidos no solamente es que no les aseguran
no les aseguran unas condiciones óptimas si no están legales. El problema que tiene el inmigrante en Estados Unidos es que no tiene derecho a asistencia sanitaria. O sea, no la tiene. No tiene derecho ni a asistencia sanitaria pública ni privada. Y muchísimo menos si no eres legal, no tienes derecho a asistencia de welfare, que es la gran diferencia que hay con respecto a España. La gran diferencia que hay. Entonces, es un sistema que es muy difícil de entender desde fuera, pero los que nos hemos criado dentro de ese sistema, para nosotros también, que quizás muchos de nosotros vivimos fuera del país, nos damos cuenta que es un sistema totalmente injusto. Injusto porque dentro de la inmigración hay niños, hay mujeres que cruzan la frontera, sobre todo las mexicanas, cruzan la frontera embarazadas. Ese niño cuando nace en Estados Unidos no es estadounidense, porque la madre es ilegal, no tiene derecho a sanidad, no tiene derecho a educación si no eres legal. Y entonces tenemos un montón de niños trabajando pues, en plantaciones, como en el siglo XIX. Hay un montón de niños de 12, 13, 14 años trabajando en plantaciones, niños peruanos, niños mexicanos, porque no tienen derecho, porque sus padres son ilegales. ¿Qué fue lo que hizo Trump cuando estuvo? Que fue terrible, que eso todavía dividió más la sociedad estadounidense, que dejó a los que habían nacido en Estados Unidos, les dio la nacionalidad, pero los dejó sin padres, porque los padres eran ilegales, nunca se habían sacado la green card y tuvieron que irse a sus países de origen. Y los niños, muchos de ellos se tuvieron que quedar porque eran ciudadanos estadounidenses. O sea, fue lo que él hizo. Y con ello pues va la sanidad, va todo, va la educación, va todo. Son niños que muchos de ellos no son ni un número, por no decir trabajadores que no cotizan a la seguridad social porque no están legales. Y al no estar legal no tienes derecho a la seguridad social, no tienes derecho a nada. Te caes, tienes un accidente laboral, pues te quedas en tu casa o tienes la amenaza de que te denuncian, encima te denuncian porque estás trabajando bajo unas condiciones de ilegalidad y encima tú lo permites. O sea, no solamente se le denuncia al patrono, se le denuncia al trabajador también por estar trabajando en esas condiciones y permitirlo, pero claro, son personas que el Estado no les provee nada, no les provee sanidad, no les provee nada. El welfare solamente la beneficencia solamente es para las personas que tienen la green card y que pueden probar que están en condiciones legales en el país. No es una cosa que sea algo, y es un país rico, y sin embargo es eso, no hay atención primaria de verdad real para las personas que no tienen. No hay salud comunitaria. No la hay, no existe. Entonces por eso lo importante es no dejarnos quitar lo que ya tenemos, no es conformarnos, no es decir, pues me hago un seguro, no. Yo he conseguido esto, yo tengo una serie de normas porque si no vamos a lo que nos está diciendo May, no tenemos ninguna ley que nos proteja en el trabajo, no tenemos una ley de maternidad, no tenemos una ley de protección a la infancia, no tenemos muchas cosas. Entonces, no es cuestión sino de que voy a reclamar. ¿Veis ahora la campaña que se está haciendo, que me parece de las pocas campañas bonitas que hay, que es ¿para qué sirven tus impuestos? Pues eso es a lo que hay que concienciar a la gente. Que yo pago porque esto es importante mantenerlo.
Si no tengo educación y no tengo sanidad, ¿qué es donde nos vamos? Al siglo XIX. Punto. Claro, a mí me costó que mi Entonces, padre... si yo pago, exijo que Claro. usted me dé una serie de beneficios y de servicios. A mí me costó muchísimo que mi padre entendiera y que mi madre entendiera la primera vez que vinieron aquí. Yo estaba embarazada de mi primera hija y a mí me costó muchísimo y fue muy gracioso también al mismo tiempo que ellos entendieran que yo no tenía que pagar la anestesia del hospital, que yo no tenía que pagar mi parto, porque mi padre y mi madre pues decían, ¿y la factura dónde está? Me preguntaron mi padre, el bill, ¿dónde está el bill? El bill de la factura, ¿dónde está el bill? Digo, ¿pero el bill de qué? Mi marido decía, ¿la factura de qué? Y decía, es que en Estados Unidos normalmente ellos no pagan porque mi padre es militar, pero mi hermana sí pagó los partos de sus hijos. Tenía un seguro médico y el excedente lo pagó mi cuñado y mi otra cuñado también. Y entonces lo que te están pidiendo es la factura. ¿Dónde está la factura para pagarla? Y entonces, claro, y mi padre se quedó, dijo, hija mía, no te muevas de aquí. Así fue lo que dijo. No, os lo digo sinceramente. Os lo digo como honestidad, Mi padre me dijo, hija mía, no te muevas de este país. ¿Cómo es posible? O sea, tú has pagado una seguridad social desde que empezaste a trabajar y eso te da mi derecho a sanidad y a todos estos servicios. Yo dije, claro, a todo esto y más. Dice, pues hija mía, no te muevas. No te muevas. ¿Por qué? Porque no es, en uno de los países más ricos del mundo, esto no existe. Porque nuestra seguridad social es totalmente distinta a la vuestra. Nosotros sí tenemos una seguridad social, pero la seguridad social nuestra no nos da el derecho a nada hasta que nosotros nos jubilamos. Cuando nosotros nos jubilamos, dependiendo de lo que tú hayas cotizado, así a nosotros nos paga la jubilación. O sea, no es que nos dé derecho a sanidad, ni a educación, ni a nada. Nada. Es obligatorio que tú tengas tu número de seguridad social, porque eso va, si tú solicitas becas, pues va en tus becas, va en los beneficios que tienes para estudiar y para otras cosas. Pero no para que las operaciones te salgan gratis. Y tú cotizas toda una vida. No sale gratis, no sale gratis. Ya, pero Yo subo todo lo que he pagado. claro, entonces Yo subo todo lo que eso gasta. tú cobras una jubilación, pero si tú sumas todo lo que tú has cotizado versus lo que el patrono toda tu vida ha cotizado también por ti, en Estados Unidos la jubilación te la pagas tú. Pero por lo menos nosotros tenemos una sanidad y podemos exigir unos servicios. Allí no, porque allí la jubilación tú la ves, si no mueres antes, la ves con 70 años. O sea que... Aquí también la va bien, cuando se va a Pero porque aquí nos estamos acercando terriblemente al sistema estadounidense. Y es que yo lo estoy viendo cada día más. Y es justo lo que tenemos que estar. No me quiero Eso es lo que quiero que te hagas al modelo americano. que no tienen que quitar porque no a más gente. No. Que siga habiendo pruebas. Yo creo que ahora vamos teniendo mucha más conciencia Mucho más. de que si nos quitamos la educación y nos quitamos la sanidad, ¿en dónde estamos? Estamos siendo conscientes de ello. De decir, no, mire usted, que yo vengo aquí al colegio y yo quiero que mi niño me lo enseñe usted bien. Que yo estoy viniendo aquí, pero ya se está generando un cierto movimiento y la gente ya se va dando cuenta de que no puede perder más, porque si pierdo más, ¿dónde voy? ¿Quién me va a atender? Entonces, nos vamos dando cuenta de que no me quite usted más. ¿Por qué la marea de la sanidad de Madrid? ¿Por qué la gente se moviliza? Pues porque aquí aún todavía nos conocemos, pero en Madrid, que es mucho más impersonal,
La gente se está sintiendo desprotegida y claro, no, esto sí que por aquí no voy a trabajar. No, pero también ya se oye mucho, se habla más Bueno, pero de no- contenta. Sí, pero nada tiene que ver todavía con lo que surge en Madrid, Ya. porque yo que vivo en Madrid, Ya, sí, lo sé, se oye televisiones. aquí aún todavía no es tan impersonal, todavía mucho más cercano. Siempre hay un conocimiento mayor, ¿no? Y en los pueblos es todavía mucho Mucho más más. cercana, mucho más, mucho más. ¿Vale? Entonces, lo que no tenemos que, lo que tenemos que hacer es que no sean unos cuidados auxiliares de, sino que son unos cuidados muy importantes, la educación y la sanidad. Yo me quedaría con ese mensaje. Sí. Bueno,